Hola amigos, bienvenido a mi canal. Hoy voy a hablar de cómo se pueden propagar diferentes formas de propagación de plantas ornamentales y diferentes tipos de plantas. Por ejemplo, tenemos plantas que se reproducen por estaca, por semilla, por hijos, por hojas, y plantas que se reproducen por esqueje o tallo. ¿Cuáles son esas plantas? Pues mira, aquí tengo la calathea. La calathea es una planta que se reproduce por hijos. Ese es un tipo de calathea. También tenemos otro tipo de calathea que se reproduce por bulbo. Pero este tipo de calathea que tenemos aquí se reproduce por hijos. Fíjate qué bella es ese tipo de calathea. Continuamos con nuestra planta Samioculca. Fíjate, la Samioculca es una planta ornamental de interior y se reproduce por hojas. Este tipo de planta se reproduce por hojas. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo. Esta parte que está aquí, esa parte que tenemos aquí, que como puedes observar, que hay varias hojas juntas, es porque cuando yo introduje ese tallo en ese macetero, habían dos hojas aquí, y esas hojas dieron razón de que esa planta se desarrollara más, es decir, creciera más, porque tenía esas hojas que está aquí abajo. Continuamos con otra planta que se reproduce por semilla. Es el espárrago. Fíjate qué bella esa planta de espárrago. Ese espárrago se reproduce por semilla. Tenemos esta planta que tenemos aquí, que es la begonia negra. ¿Cómo se reproduce la begonia negra? Se reproduce por bulbo. No se reproduce por esqueja, sino por bulbo. Es que se reproduce este tipo de planta, begonia negra. Tenemos aquí el croto o crotón. ¿Cómo se reproduce el croto? Se reproduce por estaca. Aquí lo tenemos, por estaca se reproduce, o por tallo o por esqueje, que viene siendo lo mismo, se reproduce el croto. Míralo aquí, qué bella esa planta de croto, como podemos observarla. Continuamos con este cactus. Este tipo de cactus se reproduce por hijos. A propósito de ello, aquí se me cayó un pequeño hijo que ya estaba florecido. Fíjate qué bello es ese cactus. Y se reproduce por hijos. Continuamos con nuestra planta de orégano poleo. El orégano poleo se reproduce tanto por estaca, por esqueje, como por hojas. Este es el orégano poleo matizado. Ahí acaba de sufrir un accidente de esa planta. Luego yo voy a hacer 3 de este ramo que se me partió aquí en este momento. Continuamos con otra planta que es una planta muy hermosa. Es la planta del chicharrón. El chicharrón se reproduce por esqueje. ¿Qué es un esqueje de la planta? Un esqueje de una planta es, tomamos una parte de la planta, ya eso es un esqueje. Eso es un esqueje. Un pedacito de la planta es un esqueje. Ese es el chicharrón. Míralo aquí, qué bella esa planta ornamental. Luego continuamos con el trébol. El trébol es una planta que se reproduce por bulbo, al igual que la planta de número que tenemos aquí también se reproduce por bulbo.
Esta es la planta de número, se reproduce por bulbo. Continuamos con el trébol verde. Fíjate qué bella está esa planta de trébol verde. También se reproduce por bulbo porque es el mismo trébol. La diferencia es que ese trébol verde, ahí hay dos tipos de trébol, o sea, dos colores, un verde y un trébol gramate o trébol morado. Este tipo de planta se reproduce por bulbo. También tenemos la planta de la suculenta acorazonada, que es esa planta que tengo aquí. Esta planta suculenta se reproduce por hojas. Si quieres reproducirla por esqueje, también la puedes reproducir por esqueje. Pero para ti que te gusta que te regalen planta, y a veces la persona no le gusta regalarla, cuando tú ves esa planta por ahí y una persona tenga, tú dices que te regale una hoja, si no te quieres regalar un esqueje, un pedacito, porque ella se reproduce por hojas. También continuamos con nuestra calacea. Esta es una planta que es de la familia calacea y ya tiene aquí una flor. Fíjate que se ha caído la flor, mírala ahí, una flor color lila. Ella echa esas flores color lila. Ese tipo de calacea se reproduce tanto por la planta, por hijos, como por bulbo. Y luego tenemos la preciosa salsiaviera. Esta es una planta que se reproduce por hijo y también se reproduce por hojas. Esta es una salsiaviera o lengua de suegra, como le llaman, enana. Mira qué preciosa, mira qué bella. Esta planta se reproduce por hojas y se reproduce por hijos. Este es otro croto que tenemos acá, como puedes observar, que también se reproduce por esqueje. Y tenemos el maguey morado, color lila. Este tipo de maguey se reproduce por hijos, solamente por hijos. No por rama ni por raíz, sino se reproduce por hijos. Y aquí tenemos nuestra planta que le llamamos la brujita. La brujita le llaman a esta planta que tenemos aquí. Este tipo de planta también se reproduce por hojas. Como puedes observar, esa es una hoja, ¿verdad? Y de esa hoja, mírala aquí, han nacido varios hijos. Vamos a sacar la hoja para observarla mejor, para poder apreciarla. Mira, esa es una sola hoja. Y de esa hoja, mira los hijos que han nacido. Esa planta es una suculenta y le llamamos la brujita a esta planta suculenta que se reproduce por hojas. Fíjate, de ese pedazo de hoja tienes 1, 2, 3, 4 plantas. También tenemos aquí la olla carnosa. La olla carnosa es una planta totalmente de sombra y de luz total y se reproduce por esqueje. Esta es la olla carnosa. También tenemos lo que es la bromelia. Esta bromelia se reproduce por hijos. Esta es un tipo de bromelia, se reproduce por hijos. Y continuando con lo que es nuestra begonia pana, la begonia pana también se reproduce por rama o por esqueje. Eso es un esqueje. De aquí se reproduce esa planta de begonia que tenemos aquí. Fíjate qué bella tiene esa flor, esa begonia. Ahí, begonia pana, una flor rosada, un rosado precioso, un rosado mediano. Y ya estamos terminando de las plantas que tenemos aquí. Mira la planta completa de la brujita. Esta es la planta completa. Esa es la brujita que te enseñamos, una hoja de la brujita. Fíjate, de esa hoja, mira la planta que tenemos aquí. Cuando ya esas plantas pequeñas que tenemos aquí se conviertan en grandes, en adultas, entonces se van a convertir
en un tipo de planta de esta forma. Es decir, van a crecer y van a ser ese mismo tipo de planta. Completamos nuestro vídeo diciéndote que es importante tú saber cómo se reproducen las plantas que tú quieres, porque muchas veces tú tienes alguna planta y no sabes cómo se reproduce. Aquí tenemos, ya para finalizar nuestro vídeo de hoy, la cheflera. La cheflera es una planta que también se reproduce por hojas. Aquí la tenemos. En nuestro canal tenemos un vídeo de cómo propagar la cheflera. Mira, aquí se reproducen también tanto por tallo como por hojas. Y tenemos más, que es algunos que otros cactus. Aquí, en este pequeño macetero, fíjate, este tipo de cactus también se reproduce por hojas, como podemos observarlo. De igual manera que la misma nuestra lengua de suegra se reproduce por hojas. Fíjate, de esa hoja, mira la planta que salió. Bien, amigos, este ha sido el vídeo de hoy de cómo producir, reproducir y propagar plantas por semilla, por hojas, por esqueje, por hijos. Diferentes formas de reproducir plantas ornamentales. Si te gustó el video, dale like. Si tienes un nombre diferente al que hemos expresado en nuestro vídeo de hoy o hemos señalado alguna planta, pues háznoslo saber. Hasta aquí ha sido el vídeo de hoy y hasta otro vídeo. Espero que si te gustó el video, dale like y deja tu comentario. Hasta otro vídeo. Bye.